En este video me gustaría enseñarte cómo puedes integrar Firebase Authentication en una aplicación de React. Firebase Authentication es un servicio que nos permite registrar y autenticar usuarios de diferentes maneras. Una vez que el usuario haya iniciado sesión con sus credenciales, este podrá acceder a rutas protegidas. Para configurar estas rutas utilizaremos React Router DOM. Si te interesa, quédate en el video. El código de proyecto lo podrás encontrar en GitHub, el link lo dejaré en la caja de comentarios. Como tú puedes ver, es un repositorio que contiene 3 ramas y para seguir este tutorial puedes comenzar en la rama Starter Files. Lo único que tienes que hacer es copiar este link, clonar el repositorio en tu computador y abrirlo con tu editor de código favorito. Yo ya he hecho eso y lo primero que tendrías que hacer es instalar aquellas dependencias con el comando npm install. Una vez hayas hecho eso, puedes levantar un servidor local. Lo haces utilizando el comando npm start. Eso demora unos cuantos segundos. Mientras tanto, vamos a revisar la aplicación. Como tú puedes ver, la aplicación utiliza React Router DOM para el servicio de rutas. Tiene 3 rutas. Una ruta home, que me dirige al componente home. Una ruta login para iniciar sesión. Y una ruta sign up, que me redirige el componente signup y me permite registrar usuarios. Más adelante en el tutorial haremos que esta ruta esté protegida, de modo que solo los usuarios autenticados podrán ingresar a dicho componente. Dichos componentes no son más que formularios pequeños que contienen los atributos para iniciar o registrarse, como correo y contraseña. Signup, más de lo mismo, correo, contraseña y confirmar contraseña. Tengo un manejador de errores. Bueno, estoy manejando el estado a nivel del componente simplemente para mostrar los errores. Y aquí tengo unos pequeños estilos. Entonces, básicamente eso es lo que obtienes al clonar dicho repositorio y utilizar la rama de archivos iniciales. Viendo el navegador tenemos algo como esto. Esta es la ruta raíz que se supone que debemos protegerla y solo debe estar disponible para usuarios autenticados. Tenemos la ruta login. Perdón, no sé qué pasó. En la cual nos va a permitir iniciar sesión. Si no tenemos una cuenta, nos podemos registrar en la ruta sign up. Como puedes ver, aquí dice sign up. Lo primero que tenemos que hacer es registrar una aplicación en Firebase. Por lo tanto, la vamos a crear dando clic aquí. Le voy a poner React Out. Continuamos, deshabilitamos Google Analytics, no lo necesitaremos para este proyecto. Y esperamos un poco a que se cree toda la configuración del proyecto. No dura más que unos pocos segundos. Una vez que haya terminado esto, se me abre la consola en este proyecto. Y lo primero que tenemos que hacer es habilitar la opción de autenticación. Para lo cual, damos clic en continuar. Vamos a autenticación. Y aquí tienes que darle clic al botón en empezar, Get Started. Una vez empiece y se configure la autenticación, tenemos que habilitar el servicio de autenticación que queremos. Como tú puedes ver, podemos habilitar la autenticación con Google, con el teléfono, correo y contraseña, y con servicios de terceros como Facebook, GitHub, Twitter, etc. Para este tutorial, habilitar email and password, correo y contraseña, guardamos y ya lo tenemos habilitado. Vamos a esta pestaña y como puedes ver no existen usuarios registrados para este proyecto. Una vez hecho eso, vamos a las configuraciones del proyecto, vamos aquí, registramos nuestra aplicación, le voy a poner lo mismo, puede ser cualquier nombre realmente, y lo que necesitamos es copiar estas configuraciones. Esto lo copias porque lo vamos a necesitar más adelante. Vamos a continuar en la consola. Muy bien, vamos a abrir el proyecto Visual Studio Code y continuamos. Estando en mi editor de código, lo primero que tengo que hacer es instalar Firebase. A nivel de la carpeta source, crearé un archivo llamado firebase.js. Lo que necesito aquí incluir es la inicialización de la aplicación con las variables que necesitamos en nuestro proyecto. Yo no recuerdo haberlas copiado bien, así que voy a la consola, voy a Project Settings y copio nuevamente esto acá. No olvides utilizar tus propias variables de proyecto porque eliminaré este proyecto después de crear el tutorial. Lo que necesitamos hacer primero es importar Firebase y eso lo hacemos de la dependencia Firebase
/app. Además de esto, necesitamos importar los módulos independientemente, solo aquellos que vamos a utilizar. Por lo tanto, vamos a hacer import firebase/out. Muy bien, vamos a inicializar la aplicación, por lo tanto creo una constante llamada app, donde utilizo la función initializeApp. Esto contiene las variables que habíamos copiado. Muy bien, voy a exportar por defecto esto. Y además voy a exportar los servicios o los features de Firebase que quiero utilizar. Por eso voy a crear const out y aquí pongo firebase.out. De modo que la autenticación la puedo utilizar en cualquier parte de mi aplicación de React. ¿Por qué la exporto de esta forma? Para que se exporte únicamente se importe con este mismo nombre. Ok, muy bien, voy a limpiar, voy a cerrar por el momento. Ahora necesitamos manejar tanto funciones como variables de autenticación que necesitan estar disponibles en toda la aplicación. Dicho de otro modo, estas funciones y variables deben poder ser accedidas desde cualquier componente. En React existen algunas alternativas tales como Redux. Sin embargo, nosotros utilizaremos una propiedad nativa de React que se llama Context API, que funciona de una forma similar. Aquí en la carpeta source crearé una carpeta llamada context y dentro de ella crearé un archivo llamado outContext. Lo primero que tengo que hacer será importar React. Muy bien, from React. Y lo que voy a hacer es crear un contexto, por lo cual voy a importar createContext. Ok, entonces como este archivo va a utilizar las funciones de autorización de Firebase, voy a importar desde Firebase, del archivo de Firebase, out. Recordemos que lo habíamos exportado como export const. Muy bien, lo primero que necesito es crear un contexto, por lo tanto voy a poner out context y lo único que necesito es crear un contexto de esta forma. Cuando nosotros creamos un contexto, lo que vamos a exportar es un provider y necesitamos empaquetar todos los componentes que van a acceder a ese provider para que puedan utilizar las funciones y las variables hechas en este contexto. Muy bien, vamos a poner export const out provider y utilizamos, este es como un componente normal, ponemos props. Muy bien, y vamos a retornar el contexto es outContext.provider y lo que está aquí adentro vamos a utilizar props.children. Este provider tiene un prop llamado value, donde encierra todas aquellas variables y funciones que pueden ser accedidas desde cualquier otro componente. Aquí le voy a poner value mismo y voy a crear un objeto value. Lo primero que tenemos que hacer es crear aquellas funciones que estarán disponibles en este provider. Por lo tanto, voy aquí a poner const signup para registrar usuarios. Es una función tipo flecha que pide un correo y una contraseña. Lo que esto me va a retornar es out.createUser with email and password. Es una función que crea un usuario con el correo y la contraseña. Esto de aquí me devuelve una promesa que debe ser resuelta una vez yo la utilice. Asimismo va a haber una función llamada login para iniciar sesión. De la misma forma toma un correo y una contraseña. Y también va a retornar una promesa. La función se llama sign in with email and password. Ok. Finalmente tenemos una función para cerrar sesión. La función se llama, también es de tipo flecha, logout. Muy bien. Para que estas funciones estén disponibles en el provider, debemos incluirlas en el objeto value. Por lo tanto, aquí las voy a incluir. Sign up, login,
y logout. Además de eso, necesitamos saber de la existencia de un usuario. Si es que no existe, esto debería ser null o un objeto vacío, y si existe, debería saber datos de él como el user ID o como el correo. Para lo cual voy a manejar el estado a nivel de este provider. Voy a utilizar useState. Como yo quiero establecer un observador cuando inicia, cuando el componente se monta, voy a utilizar useEffect. Lo primero que voy a establecer es el estado del usuario. Voy a poner aquí current user y una función para modificar ese usuario, set current user, usuario actual, y establecer el usuario actual. Pongo useState. Como al principio no va a haber ningún usuario, va a ser un objeto vacío. Quiero que se ejecute una función cuando este provider se monte en el componente app. Entonces utilizo useEffect y le paso como segundo argumento un arreglo vacío que lo que me indica o lo que le digo es que solo lo ejecutes una vez cuando el componente se monta. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Yo digo out.onOutStateChange. Esto en Firebase es considerado un observador. Es decir, estará observando por los cambios que existan en el usuario, cuando se inicie sesión o cuando se la cierre. Entonces, lo único que le digo es que cuando exista un usuario, simplemente cambie la propiedad o la variable usuario. Y recordemos que para que esto esté disponible, debo incluirlo aquí en value. Que estoy haciendo mal. Listo. Entonces, hasta el momento lo que hemos hecho es utilizar el contexto, crear un contexto de modo que tengamos funciones que puedan ser accedidas desde cualquier componente. Hemos creado un provider, que es lo que necesitamos importar desde el componente app para empaquetar los demás componentes que tendrán acceso a estas funciones. Por lo tanto, vamos a app, voy a importar desde context, out context, debo importar el provider. Muy bien. Y necesito establecer un componente aquí, out provider, que empaquete todo lo que tendrá acceso a las funciones y variables de este provider. Entonces, hasta el momento he creado el contexto mediante el cual desde cualquier componente, ya sea home, login o sign up, pueda acceder a dichas funciones, ya sea para iniciar o cerrar sesión, ya sea para crear un usuario o para acceder a este usuario de acá. Muy bien, ahora vamos a hacer su uso en los respectivos componentes, empezando por el componente home. Lo primero que nos damos cuenta en el componente home es que existen datos quemados como estos. Aquí tenemos que utilizar el contexto para acceder tanto al usuario actual como a la función logout, para lo cual vamos a utilizar el contexto. Hay algo que se me estaba olvidando, y es que en el contexto podemos utilizar una función para que haga uso de ese contexto en lugar de que en cada componente tenga que utilizar el hook useContext. Dicho de otro modo, lo que puedo hacer simplemente es exportar una constante llamada useOut, que lo único que hará será una función que me devuelve el uso de outContext. Para utilizar un contexto yo necesito utilizar el hook useContext. De ese modo yo voy a utilizar useContext y le paso el contexto que voy a utilizar, outContext. De ese modo ya no tengo que utilizar este hook en cada uno de los componentes que voy a utilizar. Simplemente lo que debería importar es useOut. Voy al componente home y lo primero que tengo que importar es simplemente esa función useOut. La importo de context, outContext, y como ustedes pueden ver aquí nomás puedo poner useOut. En useOut estarán disponibles todas las funciones que yo creé en el contexto, y para nuestro componente home necesitamos las funciones logout y también el valor de current user. Por lo tanto vamos a decir const useOut y de ahí le vamos a pasar current user y también la función logout. Vamos a hacer dos cosas. La primera, vamos a decir que al presionar este botón
se ejecuta una función que aún no hemos creado llamada handleLogout, y aquí vamos a decir que en lugar de que esté esto, simplemente le dé la bienvenida al current user, pero a la propiedad email que tiene ese current user. Esta función la vamos a escribir aquí y va a ser una función de tipo flecha que va a manejar la función logout. Como habíamos hablado, estas funciones retornan una promesa, por lo tanto en lugar de usar then y catch, voy a utilizar async await. Aquí voy a utilizar try catch, de modo que lo primero que voy a intentar es tratar de cerrar sesión. Esto de aquí es una función asíncrona, por lo tanto pongo await. Muy bien, y aquí tengo que manejar el error, eso se me estaba olvidando, así que voy a manejar el estado, voy a poner useState, voy a poner aquí const error, set error, y inicialmente voy a decir que no existe un error, voy a dejarlo esto en vacío, un string. Simplemente voy a decir aquí set error, voy a asumir que es un error del servidor. Muy bien, ya tengo eso. Ahora lo que necesito es poner aquí el error. Voy a decir que esto solo aparezca cada vez que existe el error. Entonces digo error y hago una etiqueta p. Aquí pongo la descripción del error, que me va a decir server error, y pongo una clase que dice error. Listo, entonces como podemos ver, el componente home ya hace uso del contexto al utilizar la función useOut y utilizar de ella el current user y logout. Vamos al componente login. En el componente login es más de lo mismo. Si nosotros estamos visualizando, tenemos un formulario que tiene tanto los atributos de email, de correo y de contraseña. Entonces lo primero que tenemos que hacer será importar useOut, tal y cual hicimos en home. Entonces vamos a copiar esto de acá, ponemos eso, y aquí de lo que tenemos que importar en login serán las funciones, simplemente veamos otra vez, login, nada más. Entonces vamos al componente login y vamos acá, login. Este formulario, como todo formulario, tiene la función submit, entonces voy a poner onSubmit, que se ejecute la función handleSubmit. Es una función que aún no he creado. Voy a poner aquí const handleSubmit. Como va a hacer uso de la función login, es una función asíncrona. Perdón, sí, es una función asíncrona. Y aquí le ponemos un try catch. Perfecto. Ahora, necesitamos manejar tanto el email y el password. Por lo tanto, lo voy a manejar en el estado. Ya tenemos aquí importado useState, así que lo único que voy a hacer es hacer lo mismo. Const email y set email useState vacío. Voy a hacer lo mismo, pero para password. Y set password. Yo necesito manejar estos cambios a medida de que estos datos se vayan cambiando por el usuario. Entonces voy a utilizar la función onChange. Y voy aquí a poner handle email. Y lo mismo voy a hacer para la contraseña. Copio, pego y aquí voy a poner handle password. Muy bien, esas funciones las voy a crear acá. Son funciones tipo flecha también. Handle email va a ser una función que tenga un evento, de manera que yo le digo set email. El email va a setearse de acuerdo al valor que yo esté escribiendo en el input. Lo mismo va a suceder para el password. Handle password. Y esto va a ser set password. Muy bien. Entonces, lo primero que tengo que decir al hacer un handle submit, recordemos que esto es un evento de un formulario, es detener la recarga de la página. Por lo tanto pongo i.preventDefault. Muy bien. Luego de eso tengo que decir que se inicie sesión con correo y contraseña. Entonces yo voy a poner login. Recordemos que login lo utilizo de useOut. Y lo que me pide es un correo y una contraseña. El correo y la contraseña que estoy manejando por el estado.
Esta es una función asíncrona, así que voy a poner await. Muy bien. Ahora, si existe un error, debería setearlo. Y ese error puede ser porque no he ingresado las credenciales correctas o por un error del servidor. Lo que yo me voy a suponer es que existe un error en las credenciales, tanto el correo que has ingresado ya existe o la contraseña no hace match con la contraseña que está registrada. Entonces ponemos set error y ponemos aquí credenciales incorrectas. Esto lo que hará será visualizar un cuadro de rojo que aparecerá en el mensaje de credenciales incorrectas. Como este error quiero que solo aparezca por unos cuantos segundos, voy a utilizar la función setTimeout. Y de ese modo yo digo que se setee el error a un string vacío cuando hayan transcurrido 1500 milisegundos o 1.5 segundos. ¿Ok? Vamos a visualizar cómo se hace eso. ¿Qué es lo que sucede si utilizo la aplicación? Voy a la terminal y pongo npm start.